¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del proyecto de transición a la educación digital Paraguay. Esta vez vamos a trabajar con el ejercicio que van a encontrar en la sección Trabaja con tu profe del plan de ley de Coulomb parte 2. En este ejercicio tenemos que prestar mucha atención, puesto que aquí debemos de aplicar todo lo que aprendimos en las dos clases de ley de Coulomb. Recordemos que la ley de Coulomb es una ley que habla de la fuerza entre las cargas y nos decía que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Recordemos que como habla de fuerza, tenemos que trabajar todo en el sistema internacional para poder obtener el valor de Newton al final, es decir, nuestra distancia en metros, nuestra carga en Coulomb y nuestra constante siempre tiene que ser utilizada como 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Empecemos. El ejercicio número 6 dice, las partículas 1, 2 y 3 tienen carga de 20 microcoulomb. Como vemos aquí en este gráfico, cada una de las partículas tienen 20 microcoulomb entonces de carga y se mantienen a una distancia de 150 metros entre sí. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza electrostática resultante sobre la partícula 1 debida a las partículas 2 y 3? Vamos a trabajar este ejercicio en un gráfico un poquito más grande para que podamos entender lo que sucede. Pero antes vamos a apartar todos los datos respectivos. Es decir, tenemos nuestra carga 1 igual a 2 e igual a 3. Por ende, podemos escribir carga 1 igual a carga 2 igual a la carga 3. Y esto es igual a 20 microcoulomb. Recordemos que cuando trabajamos con la unidad de micro, nosotros debemos de escribirlo siempre con su submúltiplo. Es decir, decimos aquí 20 por 10 a la menos 6 coulomb, ya que micro me indica por 10 a la menos 6. Ahora, nosotros sabemos también de que las distancias para lo que sería la ley de Coulomb deberíamos de trabajarla en el sistema internacional. Es decir, nuestra distancia aquí debe de estar en metros. ¿Por qué? Porque la distancia en el sistema internacional se mide en metros. Por ende, para pasar de lo que sería centímetro a metro, debemos de dividir entre 100. Entonces ahí tenemos una distancia de 1,5 metros. Y también debemos de recordar la constante electrostática. Como es una constante el valor, no es necesario que esté siempre escrito en los problemas, pero nosotros debemos de recordarla. Y sabemos que es 9 por 10 a la novena Newton por metro al cuadrado dividido Coulomb al cuadrado. Esta es la constante electrostática. Ahora bien, el ejercicio nos pide hallar la magnitud de la fuerza sobre la partícula 1. Mirando en este gráfico, entonces decimos que sobre esta partícula debemos de hallar lo que sería la fuerza resultante. Entonces, empecemos a trabajar primeramente con las fuerzas que vamos a necesitar. Y miremos este gráfico más grande que tenemos aquí. Entonces, nosotros decimos que cuando hay tres cargas que tienen el mismo signo, como pasa en este caso, vamos a trabajar entonces analizando si estas cargas se repelen o se atraen entre sí. Fijémonos en lo siguiente. Aquí tenemos una carga positiva, aquí una carga positiva, aquí otra carga positiva, ya que dice que las tres tienen 20 microcoulomb de carga. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sabemos que cuando dos cargas tenemos con el mismo signo, estas cargas van a tender a repelerse entre sí. Es decir, cuando dos cargas se unen del mismo signo, estas se repelen y cargas del signo opuesto se atraen. Entonces, como las cargas aquí son las tres positivas, vamos a tener que trabajar con la repulsión. ¿Por qué? Porque las cargas se van a repeler entre sí. Entonces, vamos a mirar en lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando vamos a trabajar con dos cargas, necesitamos siempre trazar lo que se conoce como línea de acción de la fuerza. Para poder trabajar con la línea de acción de la fuerza, tenemos que insertar aquí una línea recta, en la cual vamos a tener nosotros lo que sería nuestra línea de acción.
Entonces, si ustedes se fijan aquí, nosotros vamos a obtener una línea recta entre las dos cargas. Por ende, aquí ya tenemos nuestra línea de acción. Bueno, sobre esta línea de acción van a actuar entonces las fuerzas. Es decir, sobre la línea de acción de la fuerza, de las cargas, mejor dicho, vamos a trabajar entonces. Es decir, decimos fuerza 1 con 3. ¿Se atrae o se repelen? Cargas del mismo signo se repelen. Muy bien. Entonces ahora decimos que sobre esta línea de acción graficaremos por ende lo que sería nuestra fuerza número 3. Recuerden siempre que las fuerzas son vectores, entonces tendremos que graficarlas como vectores. Es decir, ahora sobre mi línea de acción entre las cargas 1 y 3, yo tengo una fuerza de repulsión. Entonces aquí yo voy a decir que esta fuerza va a tender a ubicarse en esta forma. Entonces, como tenemos aquí esta fuerza, tenemos que nombrarla. Y esta fuerza va a ser la fuerza en 1 debido a la carga número 3. Entonces yo puedo escribir fuerza 1,3, que sería la fuerza en mi carga 1 debida a la carga número 3. Ahora, vamos a trazar lo que sería la línea de acción entre las cargas 1 y 2. Para trazar la línea de acción entre las cargas 1 y 2, nuevamente trazamos una línea recta. Esta línea recta deberíamos de trazarla de esta manera. Entonces, siempre sobre la dirección de esas dos cargas. Esta sería la conocida línea de acción entre las cargas. Tratemos siempre de ubicarla correctamente sobre el punto que necesitamos. Entonces, como ven aquí, voy a volver a trazar de nuevo para que quede exactamente sobre la carga que yo necesito, sobre las cargas en este caso, que necesito trabajar, de modo a que podamos nosotros entender correctamente lo que aquí está sucediendo. Entonces, si nosotros movemos esto, lo colocamos exactamente en la línea de acción de ambas cargas. Bueno, como vemos nuevamente, entre las cargas 1 y 2 existe una fuerza de repulsión, es decir, la carga 1 y 2, entre las cargas 1 y 2 se repelen entre sí. Entonces podemos decir que ahora vamos a decir 1 con 2 se repele, o sea que aquí nosotros vamos a ubicar un nuevo vector, pero en este caso nuestro vector va a ser el siguiente. Decimos que aquí vamos a obtener entonces el vector que me va a indicar, ¿qué cosa? Este vector me indica directamente la fuerza en nuestra carga 1, ¿debido a qué? Debido a la carga número 2, o sea, fuerza 1, 2. Bueno, como ven aquí, nosotros tenemos un triángulo, ¿de qué tipo? Nos dice que hay un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque los tres lados son iguales, como ven acá. Sabemos que los ángulos internos en un triángulo deben de sumar 180 grados. Como nuestro triángulo es un triángulo equilátero, necesariamente los tres ángulos aquí son iguales. Es decir, que tenemos aquí adentro un ángulo de 60 grados. Aquí también tenemos un ángulo de 60 y aquí también tenemos un ángulo de 60 grados. Ahora, en este caso vamos a aplicar una propiedad geométrica que nos dice que los ángulos opuestos por el vértice tienen que medir lo mismo. Entonces, si aquí tenemos 60 grados, entonces los vectores que serían en este caso los que van a formar las líneas opuestas, nos van a indicar aquí que este ángulo también mide 60 grados. Entonces, ¿qué debemos de hallar nosotros? Debemos de hallar lo que sería la fuerza resultante entre la F1,3 y la F1,2. Entonces, ahora trabajemos con la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3. Sabemos que cuando tenemos un ángulo, debemos de trabajar con lo que sería nuestro teorema del coseno. Recordemos un poquito del teorema del coseno. El teorema del coseno nos decía lo siguiente, que la fuerza resultante, como en este caso va a ser sobre la carga 1, al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Fuerza 1 sobre 3, en realidad sería la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 3 al cuadrado, más la fuerza sobre 1 debida a la carga 2 al cuadrado, más 2 por la fuerza sobre la carga 1 debido
a la carga 3 por la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 2, y esto multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores de fuerza, es decir, coseno de 60 grados. Entonces, primeramente debemos de hallar fuerza 1,3 y luego fuerza 1,2. Para poder hallar estas fuerzas, aplicamos directamente la ley de Coulomb que ya aprendimos la semana pasada. Es decir, vamos a aplicar entonces la siguiente ecuación. Fuerza 1,2 es igual a K por carga 1 por la carga 2 dividido lo que sería la distancia entre las cargas 1 y 2 al cuadrado. Es decir, 9 por 10 a la novena por lo que sería en este caso nuestras cargas 1 que nos decía el ejercicio que la carga 1 mide ¿cuánto? Nuestra carga 1 en este caso mide 20 por 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6 por nuestra carga 2, que es del mismo valor, es decir, 20 por 10 a la menos 6, dividido la distancia al cuadrado, es decir, 1,5 al cuadrado. Y allí obtendríamos lo que sería nuestra fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 2, que es igual a ¿cuánto? Si cargan esto en sus calculadoras, recuerden utilizar correctamente lo que sería los exponenciales. Entonces aquí tenemos 1,6 newton. Pueden ustedes comprobar al cargar todo esto en sus calculadores. Ahora, la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 3 sería K por Q1 por Q3. Todo esto dividido la distancia entre la carga 1 y la carga 3 al cuadrado. Es decir, 9 por 10 a la novena por lo que sería entonces nuestra carga 1 multiplicada por nuestra carga número 3. Y si se fijan, en este caso, nosotros vamos a tener la misma cosa que obtuvimos anteriormente, es decir, 20 por 10 a la menos 6 por 20 por 10 a la menos 6, porque son los valores de las cargas 1 y 3, dividido 1,5 al cuadrado. Entonces aquí obtendríamos la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 3 igual a 1,6 newton. Ahora, aplicando lo que sería nuestra fuerza resultante que tenemos aquí, obtenemos entonces el valor que pide el ejercicio, que sería la resultante sobre la fuerza sobre la carga número 1. Entonces, decimos, fuerza resultante sobre 1 al cuadrado es igual a 1,6 al cuadrado más 1,6 al cuadrado más 2 por 1,6 por 1,6 por el coseno de 60 grados, que sería el valor del ángulo entre los vectores. Podemos nosotros trabajar procesualmente, que es lo que yo voy a hacer ahora aquí. Voy a escribir fuerza resultante sobre la carga 1 al cuadrado es igual a 1,6 al cuadrado, que me da 2,56 más 2,56 más, sería 2 por 1,6 por 1,6, que me da 5,12, multiplicado por el coseno de 60 grados. En este caso sería por 1/2. Entonces aquí obtendríamos fuerza resultante sobre la carga 1 al cuadrado es igual a 2,56 más 2,56 más 5,12 dividido o multiplicado, mejor dicho, por 1/2, que me daría también 2,56. Ahora, si yo hago la suma de estos tres valores, obtendría lo siguiente. Fuerza resultante sobre la carga 1 al cuadrado es igual a 7,68. Como tenemos aquí el cuadrado, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que es la raíz cuadrada en ambos miembros y de ese modo obtendríamos entonces simplificar el cuadrado y nos quedaría que la fuerza resultante sobre la carga 1
es igual entonces a 8 raíz de 3 sobre 5. O también puedo decir fuerza resultante sobre la carga 1 igual a 2,77 newton. Entonces, de esta manera, tenemos lo que solicita el ejercicio, que es la fuerza resultante sobre la carga 1 debida a las cargas 2 y 3. Te dejo una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea sería probar el mismo ejercicio, pero trabajando sobre lo que es nuestra carga número 2 y sobre nuestra carga número 3 y comprobar si la resultante también debería de salir la misma. Espero que puedas enviarle esa tarea a tu profe y que hayas entendido este ejercicio. Nos encontramos en un siguiente video.